Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos capítulo 9, verso 27. El texto bíblico para hoy, Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos 9, 27 dice de la siguiente manera. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Óigame, el texto bíblico de hoy, Hebreos 9:27, el texto bíblico de hoy, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Estábamos compartiendo la palabra de Dios ayer con un grupo de hermanos en un estudio bíblico devocional para dar fortaleza y esperanza a aquellos que han perdido un ser querido, pero que estos seres queridos que han partido murieron en Cristo, partieron en Cristo, se llevaron la victoria de Cristo, y estábamos compartiendo esta porción de Hebreos 9:27 que dice, así dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres y las mujeres. Está establecido para los hombres y las mujeres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hermanos, aquí hay un principio muy importante. El principio número uno que está acá es que el hombre y la mujer van a morir, ¿cuánto? Van a morir una sola vez. Mueran una sola vez. Una sola vez. Y después de esto, el juicio. La enseñanza número uno que aquí tenemos en esta palabra es que el hombre y la mujer van a morir o moriremos una tan sola vez. Y después de que morimos, iremos al juicio. La palabra de Dios nos enseña claramente que al morir, cada hombre y cada mujer, o cada ser humano, al morir irán a un lugar donde Dios lo tiene preparado, y de tal manera que iremos a un lugar que Dios nos tiene preparado de consolación o de tormento, pero que después también habrá un juicio por cada obra, por cada cosa, por cada hecho que usted y yo hayamos realizado en esta tierra. Por lo tanto, esto quiere decir que el hombre y la mujer serán juzgados conforme a sus obras. Si las obras fueron buenas, conforme a las obras buenas que hizo. Si sus obras fueron malas, conforme a las obras malas que hizo. Esto es bien importante de entender, porque cada uno de nosotros será juzgado según la vida que haya llevado en esta tierra. Es importante reconocer que el hombre y la mujer van a morir una tan sola vez. Y después de esto irá a un juicio de acuerdo a Hebreos 9:27. ¿Por qué aclaramos esto? Porque hay creencias y hay fe. Hay muchos tipos de fe y hay muchas diferentes creencias. Hay gente que cree en el África, hay gente que cree en Asia, hay gente que cree allá en Europa, hay gente que cree aquí en Sudamérica, hay gente que cree allá en la India, hay gente que cree que cuando el hombre muere y vuelve a vivir. Muere y hay una reencarnación, dice la gente, hay una reencarnación. Según esta creencia, de este tipo de fe, de estas religiones, la persona muere, pero una vez muere, vuelve a nacer, pero ya no vuelve a nacer en el mismo cuerpo. Según la creencia de los hindúes, una persona muere, y si en esta vida fue una persona mala, cuando se reencarna, dice que reencarna en un animal sucio. Puede ser esto un cerdo, puede ser una cucaracha, puede ser un ratón, puede ser una serpiente, según la creencia de los hindúes. Y también ellos creen que si en esta vida esta persona fue buena y hizo muchas buenas obras, cuando reencarne va a reencarnar en un animal limpio, en un animal bueno. Como allá, por ejemplo, en la India, la gente venera, idolatra a las vacas y no comen carne de vaca, y para ellos las vacas son sagradas, según su religión. Hay muchos tipos de fe en el mundo, hay muchas creencias y muchas situaciones en el mundo, pero este tipo de fe o de religiones nos salvan. Hablábamos y decíamos, usted puede tener fe, y muchas personas tienen fe, pero cada uno tiene un tipo de fe, y ese tipo de fe o diferente fe que tiene, muchas veces puede ser conforme a su creencia o su opinión, pero no conforme a la palabra de Dios. Es importante entonces que usted y yo podamos enfocarnos en la palabra de Dios y lo que la Biblia dice, porque podemos tener mucha fe en diferentes creencias o en diferentes pensamientos, pero que no necesariamente son conforme al plan de Dios. Me acuerdo yo que cuando era un niño de 7 u 8 años, habían aquellos cuentos y leyendas que nos contaban en la hacienda de mi abuela.
Y allá contaba un viejito, decía, portate bien. Y me decía, portate bien, cuida a esos perros, amalos, darles amor, darles cariño, porque así cuando vos murás y en la otra vida te toque pasar el río de sangre, me decía, si no amás ese perro no te va a cruzar. Y yo me quedaba como que, ¿cómo? Entonces hay muchas creencias o pensamientos o tipo de pensamientos equivocados, religiosos o fe equivocadas que el hombre y la mujer muchas veces recibe de informaciones no correctas. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hombre y mujer han de morir. Y una vez mueren, llegarán a un lugar que Dios tiene preparado para ellos, que se llama seno de Abraham. Esto se encuentra en Lucas capítulo 19, en Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. En esta porción usted va a encontrar la historia de un hombre que se llama Rico y Lázaro, el rico y Lázaro. Y en esa historia se habla de un lugar de consolación y un lugar de tormento. Todo hombre y toda mujer, de acuerdo a la vida que hayan llevado en esta tierra, irán a parar a ese lugar. Después de esta vida hay un lugar de tormento y hay un lugar de consolación. Vida eterna de consolación y también hay vida eterna de tormento. El hombre y la mujer deciden dónde pasará la eternidad. Les decía a los hermanos que muchas veces nosotros podemos tener estos tipos de fe equivocadas. Y que creen que después de que uno muere, si hace esto, hace el que queda vivo aquí, hace esto, hace lo otro, hace aquí, hace allá, por aquel que murió, lo va a sacar de donde está, allá en el más allá. ¡No! No, las decisiones, dónde ir después del más allá, no las puede tomar una persona en esta tierra. El dónde pasar la eternidad es una decisión personal, individual, de cada uno de nosotros. Nosotros decidimos dónde pasaremos la eternidad, de acuerdo a la manera de vivir y de acuerdo a cómo nosotros hayamos andado o vivido en esta tierra. Según las obras y según los mandamientos de Dios, usted y yo decidimos dónde pasaremos la eternidad. Esto es bien importante, porque lo que sembramos cosechamos. Lo que sembramos cosechamos. Si obedecimos al Evangelio, un lugar de consolación nos espera para vida eterna. Pero si no obedecimos al Evangelio, si no guardamos sus mandamientos, si no hicimos conforme a la palabra de Dios, un lugar de tormento nos espera. La narración de Lucas capítulo 16, verso 19 al 31, la historia del rico y Lázaro, nos enseñan algunos principios muy importantes. Número 1, que hay un lugar de consolación y hay un lugar de tormento. Número 2, que hay conciencia. Hay conciencia. Al llegar al más allá hay conciencia y hay memoria. Conciencia y memoria es: Padre Abraham, tengo 5 hermanos, manda a Lázaro allá para que les testifique. Eso es conciencia y uso de razón, memoria. Estando en el más allá, estando el rico en el lugar de tormento, decía: tengo 5 hermanos allá en la tierra y no quiero que vengan a este lugar. Esto quiere decir que los que ya partieron, si están en el lugar de consolación, están esperando por usted que llegue a ese mismo lugar haciendo lo mismo que ellos hicieron, guardando los mandamientos. Pero si los que ya partieron, esos familiares suyos que ya partieron, están en el lugar de tormento, están allá diciendo: manda, Padre Abraham, a un predicador, a un evangelista, a un maestro de la Biblia, que vaya y le predique a mi familia, porque no quiero que vengan a este lugar de tormento. Esa enseñanza es muy importante. En Lucas capítulo 16, verso 19 al 31, nosotros encontramos que hay un factor conciencia y un factor memoria. Ese factor conciencia y ese factor memoria, recuerdo, permite que los que ya partieron se acuerden de nosotros, así como nosotros nos acordamos de ellos. Esto es bien importante en esta lectura bíblica de Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Ahí tengo 5 hermanos, no quiero que vengan a este lugar, yo quiero que sean salvos. Y Abraham les da una palabra bien fuerte que dice: la Biblia tienen, las escrituras de los profetas tienen, la enseñanza de Moisés tienen, la enseñanza del Nuevo Testamento tienen. Óiganlos, escuchen, oigan la palabra, escuchen la palabra.
Pero muchas veces nosotros no queremos oír la palabra y la gente en el mundo no quiere oír la palabra. Y muchas veces queremos oír solamente de emocionalismo o de sensacionalismo, emocionalismo, sensacionalismo y muchas veces cosas así de emoción. Y nos olvidamos que necesitamos tener ciencia bíblica y uso de razón bíblica. La razón bíblica y la lógica bíblica. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para el hombre y la mujer, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Hermano, ¿quiere decir que una vez morimos, vamos de un solo al lugar que el Señor tiene preparado para con nosotros? Sí. ¿Cómo se llama ese lugar? El seno de Abraham, en el Hades. Ahí está el lugar de consolación y ahí está el lugar de tormento. Hermano, pero no hay opciones de nada. Porque de repente nosotros tenemos tantos cuentos de camino real. Ay, hermano, que a mí me pareció mi abuelita. Mentira. Ay, hermano, que a mí me pareció mi tío. Mentira. Ay, hermano, que yo tal cosa y a mí me pareció fulano. Nada. Una vez morimos, nadie puede regresar a esta tierra. Y si regresa, o usted lo que vio, o lo que supuestamente vio, o es un mal espíritu, o hay algo raro alrededor de usted en esa situación. Porque dice la Escritura, Hebreos 9:27, y de la manera que esté establecido para los hombres y las mujeres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así que no ande creyendo esos cuentos de camino real cuando a usted le dice el viejito, la viejita o quien sea ahí cerquita. Ay, hermano Denis, cuando me muera te voy a salir, te voy a venir a oruñar ahí la cama. ¡Mentira! Ay, hermano, por Dios. Y esos cuentos que dicen de ahí en el mercado están vendiendo ese cassette de ese señor que dice que se murió y fue al infierno y regresó y que allá en el infierno vio esto y vio lo otro y nos contó esto y lo otro. ¡Mentira! ¡No es cierto! ¿Por qué? Porque la palabra de Dios claramente lo dice en Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido, hay una orden, hay una ley, está establecido, hay un reglamento, está ya decretado, está dicho completamente conforme al principio de Dios esta ley. Está de la manera que está establecido para los hombres y las mujeres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Todos iremos al juicio delante de Dios. Nadie se escapará del juicio delante de Dios. Todos daremos cuenta delante de Dios. Le repito la lectura bíblica para que entendamos que nadie puede regresar del más allá una vez hemos partido a su presencia en el Señor. Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Lucas capítulo 16, verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba sentado, echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Primera enseñanza. Cuando morimos, los ángeles o el ángel de la muerte viene a recoger a aquellos. Con Cristo y sin Cristo hay un ángel encargado de recoger a aquellos que partimos. O sea, cuando usted mira al fulano en el hospital o ahí en su casa agonizando, recuerde esto. Ángeles vienen a recoger a los hijos de Dios y a los no hijos de Dios porque tienen una misión que cumplir. Miren lo que dice Lucas capítulo 16, verso 22. Lucas 16, 22. ¿Cómo comprueba usted eso, Pastor Leopoldo? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿A dónde fue llevado? Al seno de Abraham. ¿Quién lo llevó? Los ángeles. Y murió también el rico y fue sepultado. Sí, así como, no, pero también el rico fue llevado por el ángel de la muerte. El ángel de la muerte viene a recoger los espíritus, el alma, el espíritu de cada persona cuando ha de partir. Entonces, el rico estando en el Hades, dijo, en el lugar de donde estaba. Entonces, dice ahí en el verso 23, y en el Hades, hay un lugar de consolación y hay un lugar de tormento. Y en el Hades alzó sus ojos el rico
y estando en tormentos. ¿Dónde estaba? En tormentos. Hay un lugar de consolación y hay un lugar de tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces el rico dijo, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy aquí atormentado en esta llama. ¿Qué quería? Agua. ¿De quién? De Lázaro. Con un poquito de agua en su mano. Quiere decir que hay conciencia de que hay tormento, que hay llama, que hay dolor y hay razonamiento que está en un lugar de tormento. Hay conciencia. Está consciente que al otro lado está Lázaro en el lugar de consolación. Tiene uso de razón que ahí hay una llama que está siendo atormentado. Pero Abraham le dijo, verso 25, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males. Pero ahora este aquí es, ¿qué hago? Es consolado y tú atormentado. Hay un lugar donde pasar la eternidad. ¿En el lugar de tormento o en el lugar de consolación? ¿Vida eterna de consolación o vida eterna de tormento? Usted decide. ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Usted dónde pasará la eternidad? Si muriera hoy, ¿dónde pasará la eternidad? Si usted muriera hoy, ¿dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Hay un folletito que así se llama. ¿A dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Uno va al Parque Central y encuentra un montón de gente ahí haciendo muchas cosas, unas buenas, otras malas, y le pregunta, si usted muriera hoy, alguien que va caminando, si usted muriera hoy, ¿dónde pasará la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? ¿En el lugar de consolación o en el lugar de tormento? Y hay gente que dice, ay hermano, yo tengo 30 años, pero aún así tengo mis temores, no sé, solo el Señor sabe. Pero el Señor sabe que hay un lugar de consolación para usted y para mí, si hemos hecho lo que Dios quiere que hagamos. Pero entonces usted encuentra a otra persona y le dice, si usted muriera hoy, ¿dónde pasará la eternidad? ¿En el lugar de tormento o en el lugar de consolación? Y hay gente que dice, no, yo me voy a ir al infierno porque yo soy malo, yo no hago caso, yo no guardo mandamientos, yo aquí. Pero hay gente que es consciente y dice, no, yo voy a ir al lugar de castigo porque yo no he obedecido los mandamientos, ni he guardado sus estatutos, ni he andado en los caminos del Señor. Pero de repente usted le pregunta a una tercera persona, ahí en el Parque Central, joven, si usted muriera hoy, ¿dónde pasará la eternidad? ¿O dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Y hay gente que nos ha contestado así, a mí qué me importa dónde voy a morir para la eternidad, a mí me da igual, yo no creo en eso, yo no creo en esto. Y a mí me salió un señor una vez que me dijo, yo no creo en esto y lo otro, y me ofendió bien fuertemente. Me dijo, yo no creo en gallinas embarazadas, me dijo. Y yo me quedé pensando, bueno, cada uno de nosotros dará cuentas a Dios. Así me dijo, yo no creo, así en la Biblia, yo no creo en pajaritos embarazados. Cada uno dará cuentas a Dios. Su fe, de cada uno de su fe. Entonces este hombre estaba consciente y dijo, entonces le dijo el rico, te ruego, padre Abraham, que envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, las escrituras de Moisés y las escrituras de los profetas tienen en el Torá, en la Biblia. Óiganlos. Y él dijo, no, pero padre Abraham, si alguno se levanta entre los muertos y va y les predica, se van a arrepentir. Y Abraham dijo, no, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aun si alguno se levanta en los muertos. Hace 2000 años Cristo murió en una cruz para darnos salvación y vida eterna. Hace 2000 años Cristo dio su vida para redimirnos. El sacrificio de Cristo nos da salvación y vida eterna. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Esas son las buenas noticias de salvación. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Dice Romanos 5:8, porque mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree, al judío como también al griego. El evangelio es poder de Dios para salvación para el que cree.
Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense bajo la autoridad de Jesucristo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para perdón de los pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Y esta es la buena noticia. El evangelio que les he predicado, dice Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. El evangelio que les he predicado, en el cual ustedes perseveráis, y que si ustedes perseveran y llegan hasta el fin, serán salvos. Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Lo mismo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que necesitamos reconocer que tenemos un Salvador. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Solo en Jesucristo hay salvación. En el libro de Hechos encontramos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo, Jesucristo. El nombre de Jesucristo. Y a Él toda la honra y a Él toda la gloria, por el quien alcanzamos la salvación y la vida eterna.